Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta quinta lectura de la Parashá Ki Tisa. Estamos todavía en el libro de Éxodo, libro de Shemot, y esta quinta lectura va desde el capítulo 34, versos 1 al 9. Como siempre, vamos a leer la escritura, luego vamos a leer los comentarios del Humash, y posteriormente vamos a hacer una breve reflexión inspirada justamente en esta escritura. Así que vamos a comenzar. Dice así: Dijo Hashem a Moshe: labra para ti 2 tablillas de piedra como las primeras, e inscribiré en las mismas las palabras que estaban en las primeras tablas de la ley que quebraste. Prepárate en la mañana, asciende al monte Sinaí a la mañana, y te pararás ante mí en la cima de la montaña. Ningún hombre puede ascender contigo, ni nadie deberá ser visto en toda la montaña, ni tampoco puede haber ganado ovino o bovino frente a la montaña. Y así labró 2 tablillas de piedra como las primeras. Se levantó Moshe temprano por la mañana y ascendió al monte Sinai, como Hashem le había instruido, y tomó en sus manos las 2 tablillas de piedra. Descendió Hashem en una nube y se paró con él allí, y él llamó con el nombre Hashem. Pasó Hashem frente a él y proclamó: Hashem, Hashem, Dios compasivo y gracioso, lento a enojarse y de abundante benevolencia y verdad, guardián de benevolencia por miles de generaciones, que perdona iniquidad, pecado voluntarioso y yerro, y limpia, mas no limpia del todo, recordando la iniquidad de padres e hijos y nietos de la 3ª y 4ª generaciones. Se apresuró Moshe e inclinó la cabeza hacia el suelo y se prosternó. Y dijo: si he hallado gracia a tus ojos, mi Señor, que vaya mi Señor entre nosotros, porque debido a que este pueblo es duro de cerviz, debes perdonar nuestra iniquidad y error y convertirnos en tu heredad. Hasta ahí esta quinta lectura. Vamos a leer los comentarios, que prácticamente son todos los comentarios del Humash que vamos a leer ahora de esta quinta lectura, muy interesantes. Dice de la siguiente manera. Capítulo 34 dice las sagradas tablas. El 29 de Av, al final del segundo periodo de 40 días en el monte Sinai, Dios accedió a darle un segundo par de tablas a Israel, mas en esta ocasión las mismas no serían obra de Dios, sino que se lo encomendó a Moshe extraer cuadrados pétreos delgados, o sea, tablillas, traerlos a la montaña para que sobre ellos Dios escriba los mandamientos. Tal cambio reflejaba la condición debilitada de la nación, pues la primera vez habían aceptado del todo la voluntad diciendo: haremos y escucharemos, significando así que se habían convertido en instrumentos de la voluntad divina, debido a que habían llegado a un elevado nivel espiritual en el que sus cuerpos y no solo sus almas estaban llenos de divinidad. Eso se expresó físicamente en las primeras tablas de la ley, las que habían sido obra de sus manos, de Dios. Ahora, sin embargo, ya no estaban en ese nivel, a pesar de su arrepentimiento y de las exitosas plegarias de Moshe. Además, ahora tenían como tarea perfeccionarse aún más, haciendo esfuerzos constantes para elevarse espiritualmente al nivel de antes. Tarea que solo se complementaría cuando merezcamos el advenimiento del Mashiach, razón por la cual esta vez se le encargó a Moshe que labrase las nuevas tablas en las que Dios inscribiría los 10 mandamientos. Bien, comentario al verso 1, donde dice: dijo Hashem. Tal y como se ha destacado frecuentemente en los comentarios de la Torá, el lexema Omer, en contraposición a Dabar, sugiere un tono conciliatorio y empático. Así pues, la manera en que Dios le ordenó a Moshe que preparara nuevas tablillas muestra que Moshe había logrado obtener perdón por el pecado de Israel. Muy bien. El tema es que la palabra Vayomer, o sea, y dijo, es un término o es una manera conciliatoria, no más, no digamos amable, sino
bueno, la palabra es esa, conciliatoria, ¿no? En cambio, si dice Vaidaber, es un tono un poco más serio. Entonces, en algunas ocasiones el Eterno se refiere a Moshe con Vaidaber, entonces habló. Es como una condición, un estado un poco más serio, ¿no? En cambio, en esta vez dice Vayomer y dijo, como un estado más conciliatorio, ¿no? Bueno, seguimos donde dice que quebraste, ¿no? El vocablo Asher está emparentado con la idea de Ishur, que es en hebreo. La palabra quiere decir afirmación, no es como que dice que hiciste bien en quebrar las tablas. Bueno, seguimos leyendo el comentario al verso 3, donde dice ningún hombre puede ascender. El comentario dice, a nadie, ni siquiera a los 70 ancianos, se les permitió ascender a la montaña con Moshe, ni tampoco se le permitió al pueblo que se congregase al pie de la misma, como cuando hicieron la primera teofanía o revelación de Dios. Esto se debió a que no hay cualidad más deseable que la discreción. Esto es muy interesante, escuchen esto. Esto se debió a que no hay cualidad más deseable que la discreción. Las primeras tablas de la ley fueron sometidas a la corrosiva influencia del mal de ojo, debido a que fueron dadas con gran pompa y solemnidad. Lo que por otra parte nos enseña que si un evento tan sagrado como la entrega de los 10 mandamientos sufrió a causa de demasiada exposición a la luz pública, con mayor razón, escuchen esto, con mayor razón la gente debe ser discreta con su vida cotidiana. Voy a hacer una breve pausa, aunque tengo preparado el material de la reflexión, pero voy a hacer una breve pausa para recalcar sobre esto. Querido amigo, hermano, familia, sea prudente con las cosas de su vida personal, de su familia. En el pensamiento judío existe lo que se conoce como mal de ojo. Esto quiere decir someternos no a la envidia, sino más bien provocar la envidia en las personas. Entonces, cuando tú estás delante de las personas, dices, ay, que yo tengo un excelente trabajo, ay, que yo me gané tanta plata, ay, que sí, que yo tengo una hermosa casa, y que yo tengo unos buenos hijos, y que yo tengo una buena nuera, y que tengo un hermoso yerno, y que tengo mi negocio va muy bien, y ya levanté otra empresa. Trate de ser más prudente con esas cosas. Porque con su vida cotidiana, con su vida personal, porque nos exponemos al mal de ojo, no a la envidia de la gente, sino a provocar que muchas personas quizás no tienen los mejores hijos, no tienen el mejor trabajo, no tienen el mejor esposo, no tienen el mejor matrimonio, no tienen la mejor empresa. Entonces, hablemos morochamente o coloquialmente, es feo cuando uno escucha a otra persona que se jacta de todo lo bien que le va en la vida. Está bien ser positivos. Está bien decir, bendito sea el Eterno, nos ha bendecido. Listo, basta. No hace falta hablar más. Eso. Siempre sea prudente con las palabras que dice a las personas. Dice, Rambán comenta, continúo con el comentario del Humash, Rambán comenta que el ascenso en solitario de Moshe a la montaña fue para honrarlo, en el sentido de dejar claro que las segundas tablas de la ley fueron dadas solo gracias a su piedad, plegarias e intervención en aras de Israel. Continúan los comentarios. Comentario al verso 5 al 7. El Eterno revela sus 13 atributos de misericordia. Esperemos que podamos hablar de esto más adelante. Cuando Moshe ascendió a la montaña para recibir las segundas tablas de la ley, el Eterno primero le enseñó cómo prevenir el tipo de catástrofe nacional que casi había causado la destrucción de la nación, para lo cual le enseñó el método de invocar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y el texto de la plegaria que debía ser usado para tal efecto. Esta oración, conocida como los 13 atributos de misericordia, se recita en momentos de crisis cuando imploramos a Dios que sea misericordioso con nosotros. Por ejemplo, en Yom Kippur, en días de ayuno comunitario, en tiempos de inminente calamidad, y en el orden de la plegaria conocido como Nusach Sefard,
todos los días. Contiene 13 nombres y atributos de Dios, todos refiriéndose a su compasión en varias situaciones. Comentario al verso 6 y 7 dice: existe cierto desacuerdo entre los exégetas sobre la forma en que las palabras y las frases de estos dos versículos deben ser enumeradas en orden de formar los 13 atributos. Asimismo, debe hacerse notar que algunos de los atributos podrían parecer idénticos, mas los comentaristas explican que se aplican a diferentes clases de gente que tienen diferentes grados de mérito a su favor, de tal manera que ciertos niveles de misericordia se aplican a los muy justos y algunos a quienes lo son menos, a quienes se arrepienten por amor a Dios y a quienes se arrepienten por temor, etc. Añade el comentario que Dios es misericordioso incluso hacia personas que, aunque no han cometido pecados, de todas maneras no se ganan aún su misericordia a partir de buenas obras. Bien, hasta ahí los comentarios del Humash. Bueno, hay uno más por acá interesante. Comentario al verso 9, donde dice que vaya mi Señor. Moisés le pide, ¿no?, al Eterno que Hashem los acompañe. Dice: puesto que Dios ya había accedido a acompañar a la nación, ¿por qué repitió Moshe su petición? ¿Y por qué justificó la misma sobre la base de que el pueblo era duro de cerviz, cuando precisamente debido a su terquedad que Dios había dicho que era peligroso que los acompañe? La razón es porque una vez que Dios ya había estipulado la grandeza de su misericordia, Moshe sostuvo que solo Dios tenía la capacidad de perdonar el pecado del pueblo, pues anteriormente, cuando el Eterno estaba enojado con éste, era peligroso que lo acompañara. Ahora, sin embargo, que ya los había perdonado, Dios les concedería más misericordia de la que se les daría por medio de un ángel. Recuerdan que dijo que iba a enviar a un ángel, y entonces Moshe oró, intercedió por el pueblo diciendo: no queremos un ángel. Si no va tu presencia con nosotros, no nos saques de aquí. Continúa el comentario, dice: Or Ahaim hace notar que únicamente en este momento de su intercambio, Moshe se refirió al Eterno como mi Señor en vez de Hashem. Ello se debió a que una vez que Moshe se enteró del increíble alcance de la misericordia del Eterno, temió porque un pueblo duro de cerviz tiene la tendencia a pecar, y si es perdonado con facilidad por la misericordia de Dios, podría sentirse tentado a pecar nuevamente. Por ello, Moshe solicitó el señorío del Eterno, concepto que incluye poderío y juicio, ya que quería una síntesis de juicio y misericordia. A continuación, el verso 9 dice: y convertirnos en tu heredad. Moshe reformuló su petición en el versículo 33:16 para que Dios convirtiese a Israel en su único pueblo y que su presencia no resida en ninguna otra nación. El versículo siguiente clarificará por qué Moshe repite una petición que ya había sido formulada y que el Eterno había aceptado. Dios respondió que ratificaría el estatus especial de Israel, sellando un pacto en tal sentido, y era tal pacto lo que ahora Moshe solicitaba y que efectivamente recibió. Bien, hasta ahí los comentarios del Humash. Vamos ahora a hacer una breve reflexión inspirada justamente en esta escritura. Vamos a ver. Parashá Ki Tisa, quinta lectura, reflexión. Dice: hemos llegado a nuestra quinta lectura y esta nueva reflexión inspirada en la escritura que hemos leído. Antes de comenzar, quería hablar un poco sobre el Midrash. Sé que esta palabra la utilizamos constantemente durante las reflexiones y la lectura de los comentarios, y siempre es bueno tener estos conceptos más claros. ¿Qué es el Midrash? Vamos a dar la definición simple. ¿Qué significa Midrash? La palabra básicamente significa explicación. Midrash es un término hebreo que designa un método de exégesis, es decir, de estudio de un texto de la Torá, dirigido al estudio o la investigación que facilite la comprensión de la escritura. El Midrash toma elementos actuales o elementos conocidos para ejemplificar de un modo comprensible
los textos antiguos. Su etimología proviene del adjetivo hebreo darush, que significa ser buscado. Bien, el Midrash ha sido transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, aunque algunos fueron registrados por escrito en el Talmud y otros textos rabínicos. La interpretación en el estudio del Midrash son fundamentales en el judaísmo y se considera una herramienta valiosa para entender la Torá y la cultura judía. Bueno, pongo un ejemplo entonces. El Midrash dice que cuando fueron entregadas las primeras tablas, las que rompió Moisés, el Eterno descendió sobre el monte Sinai, entre relámpagos y truenos y sonidos de shofar, y dice el Midrash, y rodeado de 22,000 ángeles, 22,000. Ahora, ¿cuál es la intención del Midrash al decirnos cuántos ángeles habían? ¿O quién se puso a contar los ángeles para que en el Midrash diga 22,000 ángeles? Entonces, lo que el Midrash quiere resaltar es que realmente eran muchos ángeles. Alguien puede decir 22,000 no son muchos. Bueno, depende del contexto en el que lo digas. Si estás en tu casa, una casa promedio, y vienen todos tus familiares, pero todos, tú vas a decir, son muchos. Hablamos de 70, 80 personas promedio. Entonces tú vas a decir, bueno, en mi casa, si están todos mis familiares, pues son muchos. La idea es esa. En un auditorio grande, promedio, digamos, entran 5,000 personas. Si llegaran 7,000 personas, estuvieran tan apretados dentro del local y podríamos decir, es mucha gente. Pero claro, en un estadio moderno, hoy en día, 22,000 personas no es mucho. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué el Midrash no dice, descendieron millones y millones y trillones de ángeles si quería expresar la idea de muchos? Eso hubiera sido mejor, ¿verdad? Pero ¿por qué decir exactamente 22,000? Porque el 22 es un número especial. El alefato hebreo, es decir, el alfabeto hebreo, tiene 22 letras. Y otra manera de referirse a las letras, por si no lo sabían, es como ángeles. Y la entrega de las tablas, la entrega de la Torá, era la entrega de las escrituras y también de las palabras sagradas. Entonces, 22,000 no solo es un número puesto al azar. El Midrash, siendo un método de exégesis, de explicación, de estudio, tiene muchos conceptos profundos dentro de sus enseñanzas. Bueno, solo quería dejar claro qué es lo que es el Midrash y para qué sirve, y que sepamos que nos referimos al Midrash, y cuando nos referimos a eso, lo mencionamos dentro de los comentarios y las reflexiones en este sentido. Bien, vamos ahora sí a la reflexión de esta quinta lectura. Esto era como una breve introducción nada más. Bueno, ¿qué representa la entrega de las tablas? A ver, las lujot o tablas simbolizan el corazón. Quizás por eso las hemos visto, ahora claro, erróneamente, representadas con forma redondeada en la parte superior. Si tú buscas los 10 mandamientos en internet, vas a ver imágenes de las tablas de piedra en la parte superior como redondeadas, como si fuera un corazón. Ahora, no sabemos de qué forma eran, no sabemos. La escritura dice que eran tablillas cuadradas. Eso es lo que dice la escritura, pero no sabemos de qué manera eran, no de qué forma, sino cuál era la estructura que tenían. Ahora, el Midrash dice, ahora vamos a hablar del Midrash, que eran de zafiro. ¿Ves? Ya podemos entender mejor la referencia. Porque el zafiro es una piedra de gran valor. El zafiro está relacionado con la sensatez y la rectitud del pensamiento, asuntos obviamente de gran valor. El zafiro es una piedra preciosa. Aunque los diamantes son más valiosos que los zafiros son más escasos. Así como escasas son las personas que desean vivir de acuerdo a los principios contenidos en las lujot, en las tablas. Te das cuenta de todas las aplicaciones profundas que podemos utilizar a través del Midrash. Bueno, el capítulo 34, verso 1, es decir, el primer verso de esta quinta lectura, dice: Dijo Hashem a Moshe, labra para ti 2 tablillas de piedra, ojo, como las primeras. Hagamos una pregunta.
¿Cómo podría hacer esto Moshe? ¿De dónde va a conseguir zafiro para hacer las tablillas como las primeras? Bueno, ¿recuerdan que la tienda de Moshe estaba lejos del campamento? El Midrash dice que el Eterno le indicó dónde debía poner su tienda, aunque estaba alejada del campamento. Pero Hashem le mostró el lugar, pues bajo su tienda, había una mina de piedras preciosas, y de ahí sacó el zafiro para hacer las nuevas tablas. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Yo siempre digo aquí, cuando estudiamos con los amigos, con los hermanos, con la familia, no tenemos ese video, no tenemos esa foto, no tenemos eso, pero el Midrash dice estas cosas para interpretarlas de una forma profunda. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Bien, pues hace falta el esfuerzo humano. Por eso dice la Escritura, labra para ti. Labra para ti. Esta es la parte que hacemos nosotros, nuestro esfuerzo para vivir bajo los preceptos divinos, sean los 613 misbot para los judíos o sean los 7 preceptos universales para los no ágiras. Continúa el verso 1 diciendo, e inscribiré, dice el Eterno, ¿no? E inscribiré en las mismas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Quién va a escribir las tablas en las lujot? En nuestros corazones. La respuesta es Hashem. ¿Quién debe labrar las piedras? Pues cada uno de nosotros, así como lo hizo Moshe. Veamos otro enfoque. Mientras que la Torah enseña que las tablas, las lujot, representan la voluntad del Eterno, que se supone que el ser humano debe grabar en su corazón, de esa manera el ser humano conseguirá su libertad. Ya no será esclavo de sus instintos animales, de su alma animal. Es decir, su alma animal va a ser sacrificada, moldeada, domada cada día a través de someternos a las Escrituras. Ese es el concepto interno, profundo, dentro de los sacrificios en el Mishkan. Entonces, y volviendo a lo de las tablas, decíamos que las tablas contenían los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos para los judíos, que no son más que 10 categorías que los sabios dicen en donde están contenidos los 613 misbot, las ordenanzas. Volvamos a esto un momento. A través de las Escrituras, de la Torah, es que nosotros podemos sacrificar nuestra alma animal. Es que nosotros podemos sacrificar esos instintos animales que tenemos. Ese es el sentido profundo de que cada día en el Mishkan, en el tabernáculo, se ofrecía, ustedes recuerdan, en la mañana y en la tarde se ofrecía un sacrificio, un corderito. Entonces, ese es el significado profundo de eso, que cada día, hay que sacrificar esa alma animal que cada uno de nosotros tenemos. Eso es lo que significa es una interpretación que podríamos darle a este sacrificio, a esta ordenanza que tenía para el pueblo judío. Entonces, como decía, cada día sometiéndonos a las Escrituras, es como nosotros vamos a lograr someter nuestra propia alma animal. Volviendo a las tablas, decíamos que las tablas contenían los 10 mandamientos para los judíos, que no son más que 10 categorías, es decir, no es que son solamente los 10 mandamientos. Sabemos que los sabios dicen que en estos 10 mandamientos están contenidos los 613 misbot, las ordenanzas para los judíos. A los que practicamos y vivimos bajo pensamiento noágida, a nosotros como Benei Noach, no nos corresponden estos mandamientos. Y lo triste es que la humanidad en general no está consciente de esta realidad. Si tú le preguntas en la calle a cualquier persona, le dices, si de pronto conoce las leyes de Dios, te va a decir casi con seguridad, sí, son los 10 mandamientos. Y quizás te pueda decir 4 o 5 de estos mandamientos, sin saber que estos no aplican para aquellos que no son judíos. Casi nadie, por no decir nadie, sabe sobre los 7 preceptos universales. Por eso es sumamente importante que no decaigamos en nuestro anhelo de seguir viviendo bajo este código normativo, los 7 preceptos universales, lo que nos corresponde a nosotros como gentiles, como noágidas, temerosos del Eterno. Entonces decía, nadie sabe, nadie, o muy poquísimas personas saben sobre los 7 preceptos universales. Y te los paso a recordar por si acaso. Número 1, no a la idolatría. Y como digo, estos también son categorías, no es que simplemente no a la idolatría y sin explicación ninguna otra. No,
Son categorías. Número 1, no a la idolatría, no blasfemar, no cometer transgresiones de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal mientras está aún vivo, y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de estos preceptos. Ahí están los 7. Estos preceptos, como dije, al igual que los 10 mandamientos, son categorías que encierran muchos otros aspectos relacionados que deben ser también tomados en cuenta. Pongo el ejemplo. El número 5 dice no asesinar. Ahora tú dirás, yo no mato a nadie. Asesinar implica ofender, maltratar, herir con tus palabras, juzgar, abusar del tiempo, ya sea como empleado o como empleador, aunque esto también se puede considerar dentro de no robar. Entonces, no es solamente decimos no asesinar, no, hay muchas maneras de matar, de asesinar. En los 7 preceptos no consta, por ejemplo, honrar a los padres, honrar padre y madre, que sí está en los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los noágidas no debemos honrar a los padres? Pues no. Estos son principios que los sabios enseñan, que aún los aprenderíamos de los animales, de los animalitos. Entonces, recuerdan lo que leíamos hace unos días sobre la literalidad del texto. No es que vamos a decir, no es que como no dice en los preceptos universales no honrar padre y madre, entonces no honramos al padre. No es así. Bueno, vamos terminando. Solo quería dejar una vez más claro estos detalles. A los noágidas nos corresponde concretamente los 7 preceptos universales. No guardamos Shabbat. No estamos obligados a guardar Shabbat. No estamos obligados a comer kasher, a comer animales, solamente animales puros. Ahora, tampoco estoy diciendo que es obligación comer animales impuros, claro que no. Si alguien no los come por salud, está perfecto. Pero no puede dejar de comerlos diciendo que lo hace porque Dios le ordena que lo haga. Porque Dios no se lo ordenó a los gentiles, se lo ordenó a los judíos, no a los gentiles. No estamos obligados a guardar ninguna festividad religiosa específicamente ordenada para los judíos, ¿no? El pensamiento noágida no es una religión alterna al judaísmo, ya lo dijimos en una de las reflexiones de esta parashá, ni es la antesala del judaísmo. El pensamiento noágida, como hemos dicho, es un código normativo para los no judíos, gentiles, la humanidad entera. Toda la humanidad es descendiente de Noé, toda la humanidad. Ahora, en principio, todos son descendientes de Noé, pero no todos son Benei Noach, no todos somos Benei Noach. Te conviertes en un Benei Noach cuando empiezas a vivir bajo este código normativo de los 7 preceptos. Aquí, en cada video, en cada uno de estos videos de la Parashá Ki Tisa, está incluida una reflexión general que habla más específicamente sobre estos 7 preceptos. Bueno, creo que esto es algo por hoy. Quizás podamos hablar sobre los 13 atributos de misericordia en la siguiente reflexión. Qué bueno que nos han acompañado hasta acá. Le pedimos al Eterno que podamos transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Les esperamos pronto, si el Eterno así lo permite. La frase en hebreo es Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, para la 6ª lectura de esta parashá Ki Tisa. Shalom, shalom.